Hoy quiero contarles cuál es mi como visión acerca del crecimiento y por otro lado, qué relación tiene eso con la energía crística. Muy bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast. Mi nombre es Julie y bueno, vamos a desarrollar este tema. Voy a ir fluyendo un poco, no he escrito nada con respecto a esto, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Y si no, después lo puedo ampliar o grabarlo nuevamente. También puede ser, ¿por qué no? Bueno, yo a partir de que tuve mi despertar de conciencia, me empecé a dar cuenta de que había cosas que modificar. Pero el darme cuenta era el primer paso. Esto va muy de la mano y está muy relacionado con hacer consciente lo inconsciente. Porque dentro de nosotros guardamos memorias, ya sea de esta experiencia de vida o de vidas anteriores que nuestra alma ha ido como guardando dentro de sí, como carpetas archivadas, ponele, una cosa así, donde no hay memorias ni recuerdo de ellos. E incluso si hiciésemos una regresión, este tipo de terapias que nos llevan como a revivir recuerdos de vidas pasadas, solamente estamos tomando fragmentos o fracciones de una temporalidad, de podemos decir, un resumen de lo que puede haber sido una vida anterior, pero sabemos que eso no es como toda la vida y toda la experiencia, ¿no? Hay mucho más allá, entonces toda esa información a la cual nuestra mente no tiene acceso porque sería como demasiada información para sostener dentro de sí, está alojada en el inconsciente. ¿Y qué pasa? Vamos al inconsciente cuando hay algo en nuestra vida que no está resultando, que no está siendo como bueno. Y me refiero a como bueno a cuando nosotros, por ejemplo, estamos renegando, por así decirlo, de algún tipo de aspecto de nuestra personalidad. Porque nuestra personalidad está forjada en base a ese inconsciente, en base a toda la información que nuestra persona fue como tomando, por así decirlo, como verdadero, como pequeñas verdades de cómo debe ser la vida o cómo nos debemos comportar o cómo debemos responder o cómo debemos relacionarnos, qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Bueno, toda esa información que vamos recogiendo desde que somos bebés, incluso desde el útero materno, y algunas personas toman también incluso la información o en el contexto que mamá estuvo los 6 meses antes de estar embarazada. Es como el terreno que estaba preparándose para nosotros venir a la vida. Bueno, sin extenderme demasiado, volvamos a la parte de hacer consciente. Yo, a partir de que tuve mi despertar, empecé a darme cuenta de que había actitudes que no estaban bien. Porque internamente siempre tuve unos juicios acerca de lo que era el amor y acerca de lo que era como bien recibido para mi corazón, una manera de comportarme y una manera de sentirme y de relacionarme con el exterior. Pero era algo que estaba dentro de mí, pero sin embargo no sentía que fuese bien visto y bien recibido del exterior. Seguro que por condicionamientos externos que en mi infancia seguro no fueron como bien tomados o recibidos o vaya a saber por qué. Pero hay partes de mí que quedaron como sujetas a esto no debe ser expresado porque
porque no está bien visto. Pero sin embargo, dentro de mí, dentro de mis células, dentro de mi corazón y mi alma, buscaba expresar lo que para mí es el amor, o lo que para mí se siente como hogar y bonito y como refugio, ¿no? Obviamente que todos tenemos como esta mirada propia de lo que para cada uno es el amor y para lo que cada uno siente como hogar o como refugio. Pero sí siento que hay como una verdad que nos une a todos, que es la sensación de como de unidad, pero pacífica, donde entiendo y acepto quién soy y quiénes son los otros. Y cuando siento esto dentro de mí, hay algo que me transmite o que me transporta como si fuese un mar muy pacífico, donde cada ola, donde cada forma de gotas tiene su propia característica, su propia forma genuina de ser, pero sin embargo no nos separamos, sino que nos integramos unos con otros. Y incluso podemos formar grandes olas en esa unión, en esa masa que se forma cuando nos juntamos todos juntos, cuando hacemos como una especie de match, una cosa así. Como si muchas piezas de un rompecabezas se armaran y pudieran generar ese movimiento que también es muy fluido, muy genuino. Y no sé, se siente como muy sostenido, pero desde la amabilidad, desde la amorosidad, sin ser forzado, o sea, como que cada uno sabe qué movimiento va a hacer y sin embargo ese movimiento es genuino, fluido y es hacia el mismo lugar, hacia el mismo lado. Nadie le tiene que decir al otro hacia dónde hay que moverse. Quizás sí puede haber como una guía de decir, bueno, vamos a ir para allá, y todos sentimos ese impulso de sí, es para allá, y todos se mueven como en esa misma ola. Eso es lo que a mí me ha hecho sentido prácticamente toda mi vida, de sentir que hay una manera muy amorosa y muy generosa y bondadosa de poder crear una vida donde las personas que formen parte de mi vida o de mi comunidad o de mi entorno sean personas que puedan compartir este tipo de cosmovisión, que no importa a qué nos dediquemos, que no importa qué tipo de gustos tengamos, sino más bien que seamos personas que aceptemos los desafíos de otras personas sin intervenir, apoyando y mostrando generosidad y amorosidad hacia el otro, porque ese otro también siempre me puede traer una enseñanza, un aprendizaje. Quizás yo no lo viva en carne propia, pero el aprendizaje y el camino del otro también está marcando el mío, porque me está enseñando a través de su experiencia. Quizás lo que él pueda estar experimentando no lo pueda yo transcribir 100% en mi sentir, pero esa sintonía y esa empatía en tratar de ponerme en los zapatos del otro y comprender su transitar también me permite y da apertura a que yo pueda también de alguna manera recoger esa sabiduría y el aprendizaje que ese otro está teniendo, incluso si ese otro se desvía del camino o no puede 100% tomar el aprendizaje. Si yo lo puedo ver, no lo juzgo, simplemente lo entiendo y le permito que se mueva con
con toda su necesidad o con todos los recursos que él disponga, pero le doy a los libres para que él decida y que tome como su propia vida. O sea, como que tome la rienda de su vida a su propio, al movimiento que es ahora lo está impulsando a ir, ¿no? Porque hay algo loco que me parece que esto no lo he como sentido toda la vida, pero sí hace muy poco tiempo. A veces digo poco tiempo y son como 5 años, y a veces digo poco tiempo y son 1 o 2 años. Y a veces digo poco tiempo y son 6, así que no se dejen llevar por el poco tiempo porque es muy abstracta. Puede ser mucho, puede ser poco. Pero bueno, voy a dejar así como hace poco tiempo. Lo pude haber escuchado, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es como comprender lo que realmente traen esas frases y esas palabras atrás de las simples letras que puede formar una oración. Esta capacidad que tenemos todos de saber cómo aconsejar a otro y cómo decirle: esta es la mejor opción que puedes tener en tu vida, o esto es lo que debes hacer, porque la verdad es que va a ser como un buen recurso que tomes el camino que yo te estoy mostrando, porque yo caminé ese camino y la verdad es que a mí me fue bien. Y tenemos una capacidad muy, pero muy alta de aconsejar al mundo, de aconsejar a todo el mundo, incluso si no nos lo piden, estamos aconsejando todo el tiempo. Te lo digo y me lo digo porque de alguna u otra manera siempre me termina saliendo ese papel. Trato de limitarme y de no hacerlo si no me lo piden, pero algunas que otras ocasiones me entromezco donde no me llaman. Pero bueno, estoy aprendiendo en el camino también, ¿no? Paréntesis, cierro paréntesis. Sin embargo, cuando se trata de nuestra propia vida, tendemos a buscar afuera esas decisiones que no podemos tomar internamente. Pero somos súper consejeros para nuestros padres, hermanos, hijos, abuelos, vecinos, tíos, público en general. Somos 100% sabiduría. Nos la sabemos todas, tenemos todos los conocimientos integrados dentro de nuestro ser y somos 100% sabios. Por eso nos creemos que somos capaces de dar consejos. Y bueno, quizás sí, son buenos nuestros consejos, pero la cosa es cuando ya creemos que la gente tiene que hacer lo que nosotros decimos. Y ahí también entra en juego otro tipo de sentimientos, que es como la decepción o una tristeza o lo que sea que venga si esas personas que nos piden consejos o damos consejos sin que nos pidan, no hacen lo que nosotros queremos. Me estoy extendiendo un poco, pero créanme que tiene un buen punto. Bueno, también es importante que sepamos tomar los consejos que damos a otros, porque a veces también tenemos que vernos que estamos dando un consejo, pero un consejo que nosotros no tomaríamos, que nosotros no haríamos con esa facilidad que lo estamos planteando, y que simplemente estamos arrojando la pileta a alguien. Como diciendo: ay, prueba por acá, fíjate si esto. E incluso dar consejos de cosas que no tenemos ni idea. Bueno, ahí no me gusta a mí no me gusta hablar de cosas que no sé. Yo sé consejos como: mira, yo sé que esto funciona, y si no lo sé es como: mira, te puedo sugerir tal cosa, pero la verdad es que no tengo ni idea. No sé, como si, por ejemplo, un físico venga a pedirle consejos a alguien que se dedica a la botánica, o sea, nada que ver. No hay como una congruencia, una relación genuina en lo que se puede transmitir. Entonces, más bien a veces es mejor decir: mira, no sé.
no sé. Y también en ese no sé, el otro tiene el espacio de decidir y buscar sus mejores respuestas, ¿no? Así que bueno, volviendo al hilo de lo que estaba contando en la recién, esto de la conciencia y de ser consciente. Tuve este escenario que planteé del hecho de consejos, no consejos, cosas así. A veces todo esto aparece en el camino como meros títeres o payasos o frases o máscaras o modos de fraccionarnos y no ser responsables de nuestras decisiones y de lo que seguramente nuestro corazón ya está impartiendo, ya está avisando, ya está diciendo. ¿Qué pasa? Que el corazón cuando habla, como ya conté en videos anteriores, bueno, en podcast, es muy sensible o es muy livianita su voz, es muy bajita, es muy no sé cómo explicarlo, esto es que es muy dócil. Sí, si encuentro otras palabras para poder describir esto, bueno, en algún momento lo voy a expresar, pero realmente cuando la voz del corazón y la voz del alma están hablando, no se expresa a los gritos como la mente, no se expresa de una manera brusca y una manera muy dominante, ni tampoco se expresa de una manera autoritaria, ni tampoco se expresa de una manera errática, no. Se siente como una claridad, pero una claridad de sentir como, ¿vieron cuando, no sé si en alguna una oportunidad, puede que sí, puede que no, pero ¿vieron cuando dicen, sé tal cosa, pero ni siquiera sé cómo lo sé? Bueno, eso es una de las voces que vienen desde el alma, desde el corazón, desde la intuición, si lo quieren llamar también así, pero son todas cosas que están conectadas. Alma, corazón, intuición, para mí van todas como de la misma mano. Y si en algún momento tengo que derrapar todo esto y decir, no, mire, encontré diferencias, lo haré saber, pero por el momento están muy entrelazadas y van muy cerquitas de la mano. Cuando el alma va avisando cuál es el camino, pero sin embargo nuestra mente, que está ligada y que está conectada a todas las formas inconscientes que ha ido conectando a lo largo de los años, que ha ido como tomando del exterior como cosas que son aceptables o maneras aceptables de que te reciban bien o que te vean bien o que no te desprecien o que no te rechacen o que no te abandonen o que no te hagan sentir triste y todas estas emociones que sinceramente a nadie le gusta sentir, pero todas estas maneras que el inconsciente tiende a arrojarnos como seguridad, aunque esa seguridad sea sumamente incómoda, es una manera muy aceptable, por así decirlo, del ego, de la personalidad, para mostrarse, para crear y para relacionarse hacia el exterior. Entonces yo veo esto como una manera de señal de alarma en mi interior para decir, a ver, ¿por qué yo pienso estas cosas? ¿Por qué yo creo estas cosas? ¿De dónde aprendí esto? Y lo primero que a mí me pasó, en otro momento voy a contar cuál ha sido como mi despertar así bastante, como que cayó un rayo así, que movió todas mis estructuras. Fue con algo que me pasó a nivel, tuve un trastorno de alimentación, que lo voy a contar obviamente, porque me parece que puede servir de ejemplo.
Y si bien mi terreno estaba muy fértil porque yo venía ya tomando información del exterior y venía como ya despertando algunas cosas, pero muy sutilmente. Pero hubo una cosa que a mí me hizo como un gran clic, y cuando hablé con mi nutricionista, ella me preguntó: ¿cómo está la relación con tu mamá? Y obviamente yo, hija, ¿cómo iba a hablar mal de mi madre? No era aceptable y no está bien. Para ese momento, para la conciencia de Julie, hace unos años atrás, no era aceptable que una persona hablara mal de su madre o que pensara incluso mal de sus padres. Era sumamente, no sé, diabólico, como de re mala persona, de re, no sé, o sea, algo sumamente mal visto. Entonces yo internamente, mientras mi nutricionista me preguntaba esto, yo adentro de mi mente empecé a traer un montón de recuerdos a mí, de momentos en los que discutíamos, momentos en los que peleábamos, momentos que hemos tenido así de peleas fuertes, que intervenían como mi padre y mi hermano para que dejáramos de pelear, porque básicamente estábamos como en el mismo nivel, donde ya no éramos madre e hija, sino que éramos como dos hermanas peleando, una cosa así, pero peleas tontas del día a día, peleas muy mundanas, de no sé, hasta por la comida, o sea, por cosas muy tontas, pero que se genera una energía de choque y de debate y de pelea muy, muy fuerte. Todos estos momentos vinieron a mi mente, pero sin embargo, lo que mi personalidad pudo expresar fue: no, me llevo bien, sí, no tengo ningún problema. Porque la Julie de ese momento creía que tener un problema con la madre era no hablarme con ella. Hubo otro tipo de conflictos que yo había visto como más severos desde el exterior. O sea, tener problemas para mí en ese momento era como estar peleada con tu madre, no hablarte con ella, odiarla, no sé, y todos estos juicios que yo estaba teniendo de en ese momento, como que entré en jaque yo misma, conmigo misma, con mi mente, con mi sentir. Todo fue como boom, ¿qué pasa acá adentro? O sea, todos los juicios que yo en ese momento pude haber empezado a desplegar no sé, de sentir que era una mala madre, de que era una mala persona, de que yo era una mala persona y un montón de cosas, se empezaron a avivar en mí, y no podía expresarlo, no podía porque no tenía el espacio, porque no sabía ni siquiera que podía expresarlo, no sabía que tenía el permiso para expresar todas esas cosas. Y fue un gran despertar para mí cuando ella me recomendó ver un video de Edith Corbera, de biodecodificación. Me acuerdo, me escribió así en un papelito de esos anotadores cuadraditos de colores, pero de un color rosita, me acuerdo todo así bien detallado. En ese momento no podía ni siquiera pronunciar la palabra biodecodificación porque se me hacía absurdamente larga de sostener. Era como muy larga y como para mí era muy trabalengua en ese momento. Y me acuerdo literalmente que yo la leía y decía biodecodificación. Así como en ese término. No me salía toda junta, hacia como que era mi primer contacto con estas palabras, de lo que es el mundo alternativo, de lo que es la sanación alternativa, de lo que es la parte más holística. Sí había tenido como contacto con el tarot, ese tipo de cosas, pero cartas españolas, no con el tarot como el Rider, o sea, no, con este tipo de arquetipos no había tenido contacto, pero sí con alguna que otra que tiraba cartas, que me llamaba mucho la atención, dicho sea de paso. Bueno, ¿qué pasó? Me dice ella: cuando vayas a tu casa, búscate un espacio tranquilo donde puedas verlo, dice, y bueno, míralo. Yo no volví mal a la nutricionista, o sea, fui porque tenía este trastorno alimenticio, pero no volví a ir más, o sea, fui solamente por eso, y me volví re decepcionada a casa, como yo pensando que ella
tenía que hacer algo por mí porque yo estaba enferma. Me volví re enojada, me volví re decepcionada, sentí que había gastado plata al pedo, que no me había solucionado una miércoles. Sin embargo, empezaron a correr los meses. Yo cuando llegué a casa, no ahí mismo, sino después de unas horas, busqué el video que yo me había recomendado todo. Y cuando este personaje empieza a contar como cuáles eran los conflictos detrás de estos trastornos y la relación con la madre, para mí fue como ¿vieron ese meme en el que se le explotan las neuronas hacia el chabón y así? Para mí fue literal ese meme. Me da mucha gracia, pero para mí fue muy revelador ese momento. Porque entré en cortocircuito literalmente, empecé a pensar que está todo mal. Como que, ¿qué estaba haciendo ahí? Que por qué mi madre había sido así, que por qué yo había sido así. Y a partir de ese momento me empecé a cuestionar todo. Empecé a cuestionar toda mi realidad, todos mis vínculos, todas mis relaciones, todo. Y ahí empecé a entender que los sonidos, que las vibraciones que mi alma emitía, que las voces que mi alma trataba de o sea, que ella siempre me había traducido sensaciones muy amorosas y una sensación de compañerismo y de abrazarnos y de cuidarnos y de protegernos. No estaba tan alejada de la realidad de las cosas. Era mi propio constructo, y esto no es como para desprestigiar como la manera en la que se me criaron, sino el constructo en el que yo como alma decidí venir a experimentar fue lo que condicionó, fueron los retos que yo me puse a mí misma para aprender, y a través de ese aprendizaje darme el espacio, darme el permiso de salir de la caja en la que yo misma decidí encuadrarme. Entonces pasa el tiempo y empecé mi proceso de sanación. Pero como dije al principio, el proceso de sanación es cuando tenemos la capacidad de reconocer y de ver aquello que está adentro. Si nuestro inconsciente tiene un montón de información que nosotros tenemos que tomar en este momento para desprogramarnos y para construir una vida mucho más amena, mucho más sana, mucho más congruente con nuestra alma, mucho más sostenible en el tiempo para nuestro bienestar, mucho más tranquila, mucho más serena. Esto no quiere decir que no va a haber desafíos, que no va a haber nunca más tristeza, que nunca va a haber más desafíos. No, sino una mirada de aceptación y una mirada de pasividad frente a las circunstancias que se presentan. Porque cuando empezás a ver las cosas como puentes hacia construir una mejor versión de uno mismo, cuando empezamos a ver cada una de esas piedras en el camino como esas formas únicas que la vida tiene de mostrarnos cómo reaccionar de una manera distinta, es ahí cuando el inconsciente se traslada al consciente. Porque no podemos ver algo que no queremos ver, o que no estamos disponibles para ver, o que no podemos ver. Si a mí, por ejemplo, yo hubiese ido a la nutricionista y ella me hubiera dicho, y lo que pasa es que vos tenés esto porque te llevas mal con tu mamá, yo hubiera entrado en una completa negación de decir, no, yo no me llevo mal con mi madre, yo no tengo problemas con mi mamá. Y quizás hubiera omitido todos esos momentos, esos recuerdos que vinieron a mi mente en ese momento. Porque una cosa es decir, yo sí me llevo bien con mi mamá, y otra cosa es que alguien venga y me diga y me imponga o me quiera decir que yo tengo tal y tal cuestión con mi familiar, por eso me pasan estas cosas. Es como desplazar la responsabilidad hacia el exterior.
Entonces el foco es distinto. Por eso tenemos que tener como cuidado una vez que arrojamos consejos hacia el exterior. Porque hay personas que no están preparadas para escuchar la verdad. Hay personas y hay conciencias que todavía no están en un terreno fértil para sembrar nuevas flores en sus jardines. O sea, ellos están acostumbrados al jardín completamente desértico y sin siquiera regarlo. O sea, ellos están muy bien en su zona de confort, viendo todo el terreno árido, como desértico, sin nada alrededor. Pero hay otras personas que estamos trabajando en sembrar nuestro jardín, en trabajarlo, en cuidarlo, en podarlo, en amarlo, en decirle cosas lindas y en aceptarlo si una flor no quiere crecer. Bueno, esto es como una proyección o como una manera de explicar mi cosmovisión. ¿Y qué tiene que ver esto con la esencia crística? Yo fui creciendo, seguí indagando, seguí buscando, empecé a estudiar cosas que estaban súper ligadas a mis intereses personales. Hoy sí voy a tener que hacer un video de contarles mi proceso de evolución porque siento que van a ir muy, muy de la mano con este podcast, porque es como que van a entender algunas otras cuestiones una vez que puedan identificar como cuál ha sido mi recorrido y cómo toda la información llegó a mi vida. Porque obviamente que aparece en el momento correcto, ni antes ni después, sino que los ojos se abren cuando están listos para ver, una cosa así. Cuestión es que me olvidé lo que iba a decir, perdón. A ver qué era. La esencia crística. Cuando yo continué en este camino de despertar, de seguir construyendo, de seguir viendo lo que para mí era mejor, lo que yo creía que era mejor, intentando buscar como una confianza en mí, en mi voz interior, empezar a ver, empezar a contemplar la idea de que mi sentir no había estado desubicado toda la vida. Empezar a encontrar una manera de transmitir o comunicar que había estado como desde muy temprana edad en contacto como con una verdad universal con la cual me encontré muchos años después. Y justamente está relacionado con esta información de la esencia crística. ¿Qué entiendo yo por esencia crística? Más o menos, y un poco de lo que estaba diciendo recién, esto de cómo nos relacionamos desde la amorosidad. Pero voy a traer a alguien a colación que hace como muy buena referencia y quien me encantaría que en este momento nos acompañe para transmitir esta parte de este podcast. Y se trata ni más ni menos que de nuestro Maestro Jesús. Él ha sido uno de los enviados del cielo, enviados de nuestro Padre. Y cuando digo Padre, no me gusta que encuadremos al Padre como en una figura filosófica o una figura mística o un ser como con cuerpo como nosotros, porque no. Eso fue una idea del catolicismo, de ponerle cara y piernas y brazos a un Dios que ni siquiera puede, creo yo, albergar semejante conciencia. Es demasiado para estar en un cuerpo. Bueno, aunque Jesús hizo un gran trabajo en bajar tanta sabiduría y tanta inteligencia emocional y tanta verdad en su cuerpo. Pero, sin embargo, él, durante sus primeros 30 años, fue un ser común y corriente como lo somos nosotros,
Y cuando él comenzó su proceso de despertar, según cuenta la historia y según yo entiendo, ¿no? Esto también son como mis propias verdades internas que pueden estar de acuerdo o no, más no importa porque para cada quien le es necesario tener como su propia verdad, ¿no? Y esto forma parte de la mía y no la voy a discutir con nadie porque es como mi verdad. Él tuvo que apartarse del mundo un buen tiempo para entrar en contacto con esa sabiduría, con ese conocimiento, para luego eh, traerla al mundo, mostrarle al mundo todo lo que había aprendido y todo lo que Dios le había hecho sentir y con lo que Dios lo había hecho conectar. Y fue maravilloso, fue mágico. Para él siempre ha contado que esa experiencia fue sumamente dolorosa y fue muy cruel porque pudo sentir el dolor de todo el mundo en su carne y eso fue desarmar su propia carne para purificarla. Así que imaginen lo tortuoso que eso puede haber sido. Pero era una manera de generar este cambio, porque puede ser muy simbólico o puede ser muy literal. Para mí sí lo es. Elijo creer que sí lo es, pero él energéticamente hizo una transición de integrar y sanar lo que hasta la historia se había hecho, se había como condenado a la gente a vivir de cierta manera en la miseria y muchas de esas cosas en las que se vivieron en esa época. Y él, al acoger toda esa energía de dolor y sufrimiento dentro de él y transformarla, alquimizarla, purificarla y darla de nuevo y darle de luz nuevamente a través de él, empezar a compartirse, fue ahí donde él empieza como esa nueva era que comienza en el año cero. Por eso se marca esto del antes de Cristo y después de Cristo, porque él fue quien en cuerpo y alma hizo esa transición, no solamente de venir con sus palabras a hacer magia, porque es lo que hizo. Sus palabras eran mágicas y cargaban con tanta luz que esa luz alquimizaba dentro de los cuerpos de las personas que oían sus palabras, porque la vibración de sus palabras emitían esa sanación que él estaba irradiando a través de compartir eso con lo que conectaba, eso que él sentía, eso con lo que él era, uno con la fuente. Wow, es mucho más profundo lo que voy sintiendo en este momento, que lo voy compartiendo porque nunca lo había sentido así, la verdad, ¿no? Pero bueno, volviendo a este conocimiento, yo me acuerdo, tenía aproximadamente unos 12 años, 13 años más o menos. Voy a traer esto porque tiene mucho significado para mí. Sé que me estoy como yendo como de un punto a otro, pero tiene sentido. Les aseguro que tiene sentido. Cuando yo tenía unos 12, 13 años más o menos, no me acuerdo bien qué edad tenía, sé que era chica todavía. Incluso capaz que puede haber tenido más, 14 por ahí. Pero sé que era chica, o sea, era muy pequeña y no tenía como mucha conciencia de la vida, del mundo, o sea, y como que incluso cuando en mi época de 12 años no era lo mismo que ahora. Nosotros éramos mucho más inocentes, por así decirlo, porque no estaba en la era de la tecnología y vivíamos como en mundos mucho más cuidados y podemos decir que sanos, porque no había tanta grotesca como existe ahora, que es como, bueno, la vida es como
campo de nadie, o sea, una cosa así. Bueno, volviendo al tema. Una noche estaba en la casa de mi abuela porque yo la iba a acompañar todas las noches para que no durmiera solita. Entonces yo una noche me pongo a ver la película que la estaban pasando por la tele porque en ese momento no existía Netflix, no existía nada de eso, solamente había DVDs y vos tenías que ir al videoclub a alquilar tu película y después devolverla. Pero bueno, yo no había alquilado ninguna película, la estaban pasando en la televisión. Y yo cuando la encuentro, me parece que estaban pasando en TNT, una de esas, o Space, una de esas canales que eran de películas. Sé que la había agarrado prácticamente del comienzo, no bien del principio, sino que bien del comienzo. Ponerle que a los 15 minutos más o menos de que había arrancado la película. Entonces la vi prácticamente toda. Y fue muy desgarrador para mí ver esa película. Yo no me acuerdo haber llorado tanto en una película como lloré con esa en el momento en el que lo lastimaban a Jesús. Para mí fue tan cruel que yo me acuerdo que tenía un repasador entre mis manos porque había tomado el té, qué sé yo, y cena y ponía el trapito para no ensuciar la mesa. Bueno, ese repasador quedó completamente mojado de las lágrimas que yo me secaba, y no soy una exagerada, es literal lo que les cuento. Yo lloraba y lloraba y lloraba porque no podía creer la crueldad del mundo, no podía creer que hubiese seres que fuesen tan malvados, que hubiese personas tan vacías por dentro para generar ese dolor. Y yo lloraba como si esos látigos me lo estuvieran pegando a mí. Literalmente, sentía un dolor en el cuerpo y yo sentía como si esos látigos me pegaran a mí en el cuerpo. Jamás en la vida volví a conectar nuevamente con un dolor tan profundo como ese. Pero años después, cuando entro en contacto con esta información, con esta luz, podemos decirlo, empecé a entender de que ese dolor estaba conectando con una vivencia de años atrás, de muchos años atrás, de esa época. Que yo no sé muy bien qué rol cumplía en ese momento, pero sí sé hoy y estoy 100% segura de que formé parte de ese momento de la vida. Ya sea si fui una planta, si fui un perro, si fui un seguidor, si fui alguien de los discípulos, no sé. Yo sé y estoy 100% segura de que yo estuve cerca de Jesús y que escuché sus enseñanzas de primera mano. Por eso me dolía tanto esos látigos. Por eso sé muy bien el amor y la pureza con la que él transmitía sus palabras. Por eso sé muy bien la luminosidad que había atrás de la vibración del sonido de sus palabras, porque yo las viví de primera mano. Repito, no sé cómo estaba en esa época, pero sé que estuve. Y posiblemente muchos de los que pueden estar conectando con esta información y que les resuene también han estado. Y les digo, de verdad, no importa en qué forma estuvimos, porque incluso si lo supiésemos, entraríamos en duda de si es realmente eso o no. Entonces, creo que no es tan importante en la forma en la que hemos experimentado la presencia de Jesús y de toda esta información crística y de toda esta luz crística, sino más bien importa en que conocemos como de primera mano su enseñanza y la luz que él emitía. Así que cuando yo empecé a entrar en contacto con todo esto, empecé a recordar que desde niña, desde chica, siempre había querido encontrarme dentro de un mundo que fuese completamente colaborativo el uno con el otro, que fuésemos todos compañeros, que fuésemos todos amables con todos, que no hubiera pelea, que no hubiera guerra,
que no hubieran modos por los cuales discutir, que no hubiese diferencias, sino que hubiese una manera de ser amables, de entendernos, de escucharnos y de ofrecer como la mano, de ofrecer nuestros propios recursos incluso. Y esto no va de servir y ser solamente, ¿cómo se dice? Como del dar por dar nomás, sino que vamos a lo que expliqué al principio, de que haya una ola y que ese flujo sea constante y que sea de todos para todos, no que solamente da uno y el resto recibe, no que solamente dan 4 en la comunidad y uno está como de perpetrador y de tomador. No, esa no era mi visión, ese no era mi sentir. Era de un sentir del todos podemos lograrlo, del todos podemos hacer esto, todos podemos llegar a eso. Y sí, he escuchado bastante en la religión bueno, hay algunas religiones en particular que están como bastante atados a de que Cristo va a volver. Y le digo sinceramente, yo no creo que sea así. Yo no creo que eso sea verdad. Yo estoy completamente de desacuerdo con eso, porque sería demasiado fácil para la humanidad evolucionar. Porque cuando tuvimos la oportunidad, la gente que no estaba como pudiendo ver el amor que existía dentro de Jesús, no, a ver, ¿cómo lo digo? Es como que no lo pudieron ver. Y siento que esas mismas personas que existieron en esa época y que buscan resarcir como ese daño que incluso se causaron a ellos mismos, porque cuando se dieron cuenta de que Jesús sí era Jesús y sí era el Cristo que él decía ser y que sí era hijo de quien decía ser, imagino que dentro de sus corazones se generó un quiebre muy fuerte y profundo. Por eso siguen creyendo de que él va a volver, porque de alguna manera les daría la oportunidad y la posibilidad de resarcir los daños que en ese momento se generaron. Pero esto no va de saldar karmas, ¿no? Lo que estoy compartiendo no va de eso, no va de mano de eso. Creo que el karma más grande es como sentir y llevar culpa adentro, y eso sí nos hace el camino mucho más pesado y mucho más denso. Pero volviendo al pensamiento de esto de que supuestamente Cristo va a volver, sería demasiado fácil, porque sería por empezar cumplirles como su profecía, y ellos lo ven a esto como que va a volver de su mano y que va a volver en su territorio y que va a volver para sanarlos a ellos, y nos excluye por completo al resto de la humanidad, como diciendo no, ustedes no. Nosotros somos el pueblo elegido y ustedes no, porque no viven en nuestro pueblo y tampoco pueden entrar en él. Entonces es una posición súper egoísta, súper autoritaria y súper discriminadora también, porque ¿qué te hace pensar que sos único? A ver, disculpame, pero acá todos somos hijos del mismo Dios, y vos naciste igual que yo, y yo tengo los mismos derechos que vos, al igual que vos de los mismos derechos que tengo yo. Entonces, esa idea de que el Cristo va a volver está bastante cuadriculada para mí ver, con ideas súper tomadas de quién sabe dónde la están sacando, pero no va de Dios, no va de la conciencia crística que yo conozco y que yo siento dentro de mi corazón. El Cristo que va a volver es el Cristo que emerja de cada uno de los que conectamos con la energía crística. Ese es el Cristo. Son las miles y miles de almas que estuvieron en contacto con Cristo y que llevan dentro de sí, en sus corazones, el amor y la luz de ese Cristo. Ese es el Cristo que vuelve. Nosotros mismos
cristalizando nuestro campo, nuestro cuerpo, nuestras mentes, nuestra conciencia, nuestros corazones e irradiando hacia el exterior esa luz. Esa es la conciencia del Cristo que vuelve. Nosotros mismos convirtiéndonos en esos Cristos, porque la conciencia de Cristo se contagia y el Cristo que ellos proclaman que vuelve es como, yo lo siento como si fuesen tomadores, solamente tomadores. No van a ser personas que yo sienta que quieran compartir. Es como, no, esto es que ella se nota como en su inicio, es como que no, porque este es nuestro pueblo y Cristo va a venir acá. Y como si estuviesen haciendo murallas de alguna manera para que otras personas no pudieran tomar esa luz, cuando la realidad es que Dios es una conciencia tan universal y tan amplificada y tan potente y tan grande que no tiene límites, es infinita. Por eso llega a todos, por eso está dentro de nosotros, por eso están todas las cosas que conocemos y las que no conocemos también. Así que imagínense los niveles y la profundidad que tiene ese Dios que nosotros conocemos. Y si Cristo, que es el Hijo de Él, puede amplificar y puede llevar esa luminosidad a todo el mundo, ¿por qué creen que solamente va a poder estar en un terreno? ¿Por qué creen que no puede irradiar todo el mundo? ¿Por qué creen que solamente existen ciertos límites y ciertos lugares a donde pueden entrar? En realidad siento que hay esos límites y esos lugares a los que no se puede entrar es porque la misma persona no permite que entre. Voy a traer un ejemplo. Bueno, voy a traer un ejemplo muy personal, pero sé que va a tener mucho sentido para algunas personas que se puedan sentir identificadas con esto último que acabo de decir. Mi padre, que en paz descanse, yo sé que si lo traigo de ejemplo, él va a estar tranquilo con que se use su experiencia como ejemplo. Mi padre en sus últimos años de vida tuvo cáncer. Y sí, llevó una vida bastante acorde por ser que tenía cáncer. O sea, no estaba tan... sí, tenía como de momento repercusiones en su cuerpo porque estaba en un tratamiento de quimioterapia. De hecho, tuvo muchos años en quimioterapia. Pero dentro de todo, él nunca bajó los brazos. Él siempre fue fuerte. Y era él mismo fue quien me adoptó una creencia en Dios, la cual yo con los años la empecé como a sentir rechazo. La idea de Dios que él me mostraba, yo sentía rechazo, no estaba como de acuerdo, pero fue en mi casa quien era como de los que más fe tenía. O sea, él era el hombre de fe dentro de casa, el que le gustaba, por ejemplo, en casa él tenía que trabajar los domingos, pero cada domingo él prendía la tele a las 9 de la mañana y en vez de ponerse a ver cualquier boludez en la tele, ponía el canal de donde transmitían la misa. Entonces veía la misa, cuando podía iba a misa. Bueno, era bastante religioso. Y nosotros hemos tenido la religión del catolicismo, incluso bautizada, y bueno, tengo todas las cosas que dicen que tenés que hacer el catolicismo, bueno, las hice todas. Porque mi padre me obligó, no es que me dijo, hija, podés hacer, no, fue como, tenés que hacer. Entonces estuve introducida en el catolicismo toda mi vida. ¿Qué pasa? Ellos también eran creyentes de otras entidades, de otras entidades. La difunta Correa, una de ellas, por ejemplo, qué sé yo, las vírgenes y esas cosas, que yo no quiero hablar mal de esas entidades, pero hay algunas que me hacen un poco de ruido, ¿sí? Lo voy a dejar ahí y con el tiempo, si me animo, voy a hablar un poco más o lo voy a como extender un poco más, porque siento que se puede amplificar esta información y bueno, para quienes resuene y si no, bueno, pues volviendo al tema. Un día
Yo estaba de viaje con quien era mi pareja en ese momento. Voy a la terminal en Córdoba, una ciudad enorme, eh, por casualidad, y yo digo, bueno, voy a decir casualidad, pero yo no creo en las casualidades, siendo que siempre existen sincronicidades. Me encontré en el baño, cuando salgo así de la parte donde está el baño, eh, donde está la parte de donde te lavas las manos, el espejo, había una chica, y cuando yo la vi, sentí como una conexión muy bonita, lo transmitían sus ojos, o sea, fue como, wow, siento que hablamos el mismo idioma, una cosa así. Y también se acercó otra chica y ella me empezó a hablar, no me acuerdo precisamente de qué me habló, o sea, no me acuerdo cuáles fueron sus palabras, pero sé que me dijo algo de Dios, una cosa así. Y, y a mí me resonaba mucho lo que ella me estaba diciendo. No me estaba vendiendo ninguna religión, ¿no? Eso sí que quede claro. Ella no me estaba vendiendo ninguna religión. Eh, y me dice que si quiere podemos hacer una oración en este momento para que los ayude en su camino. Y yo le dije, me gustaría que rezáramos por mi padre porque él está con cáncer ahora. Y la otra chica no me acuerdo qué había dicho, o sea, éramos personas X que no nos habíamos visto nunca en nuestras vidas y nos pusimos a hacer una oración adentro de un baño en medio de una terminal donde hay un montón y millones de gente. Se imaginan los niveles de locura de ese momento para que conectemos así, ¿no? Y ella me dijo, sí, podemos hacerlo. Cuando terminamos la oración, que fue una oración cortita, nada más, o sea, yo sentí como estaba viviendo un momento bastante difícil ya en mi vida. Y cuando esta chica apareció y me transmitió eso, sentí como una sensación de calma dentro de mí, como diciendo tranquila que esto va a pasar, que todo se va a acomodar. O sea, no era solamente por lo que estaba pasando con mi papá, sino también otras situaciones muy personales que yo estaba viviendo y no sabía cómo gestionarlas. Cuando terminamos, ella me dice, si querés, yo puedo hablar con tu papá para ir a su casa a visitarlo y hacer una oración con él. Y yo le dije como que sí, o sea, yo me había sentido tan bien en ese momento. Fue algo tan hermoso lo que experimenté, algo tan bonito, algo que, como un abrazo realmente, fue como algo que necesitaba en ese momento. Y entonces yo le pasé el número de teléfono a mi papá, ella se fue. Y mi pareja me estaba buscando porque era como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué demoraste tanto? Entonces le empecé a contar todo esto y para él era como, o sea, como que, eh, como que no le dio importancia, como que le parecía algo estúpido realmente. Y yo me sentía tan contenta por dentro que no me importaba hacia su no aportación positiva al momento. Entonces agarré y le mandé un mensaje, le dije, hola pa, siento que acabo de encontrarme a Dios en uno de los baños. Él te va a hablar y te va. Y él se va a contactar contigo, algo así le dije. Y algo como relacionado con la fe, me acuerdo que lo había dicho. Y él no me contesta. Bueno, él era así como que te podía contestar algo muy así como bueno, hija, cosas así. O a veces sin siquiera ni contestar. Pasan unos días. Y yo le pregunto, papi, ¿hablaste con la chica? Sí, dice, pero le dije que no se preocupara, para qué se iba a tomar la molestia de hacer ese viaje hasta acá. No, hija, dice, está bien, no hay problema. Y él siempre era así, de no querer molestar a nadie, de muy perfil bajo, o sea, un hombre muy bondadoso, pero cuando se trataba de que la bondad llegara a su puerta era como, no sabía cómo recibirlo, creo, ¿no? Y yo sentí en ese momento como tenés tanta fe, pero no puedes abrir las puertas a Dios en tu vida. O sea, ¿cómo esperas sanarte? ¿Cómo estás asentando tu fe en castillos de ilusión? O sea, no sabía dónde realmente estaba asentando su fe o en dónde estaba su fe o si realmente tenía fe en ese momento o
o qué era para él la fe realmente, o cómo él creía que se manifestaba Dios. No sé, entré como en una sensación de 1000 preguntas en ese momento y fue como, no sé, no lo pude entender, de hecho. Y haciendo hilo y volviendo al tema de antes, cuando el Cristo que existe y que vive dentro de nosotros, que está presente y que está despierto, y el cual estamos tratando de avivar y de encender en este momento, en estos tiempos, va a haber quienes no lo vean, no lo reconozcan, ¿sí? Y por más que volviese de nuevo a vivir ese Jesús, ese Cristo que conocimos nosotros en una era anterior, no va a ser bien visto, o sea, no lo van a reconocer porque no crean que va a venir en ese mismo cuerpo. O sea, qué ideas en la cabeza que tenemos, por Dios, de creer de que ese Jesús va a volver y que va a volver igual en ese mismo cuerpo. E incluso si volviese, ¿cómo lo vamos a reconocer? ¿Cómo lo vamos a reconocer si ni siquiera tenemos la capacidad de abrir nuestro corazón cuando la palabra de Dios o cuando la palabra del amor se está expresando a través de ciertas personas? No la podemos ver. No se puede ver porque hay corazones que están cerrados, y cuando el corazón está cerrado no puede entrar el amor, no entra el amor, no entra esa chispa, no entra esa vibra, no la percibís, no la ves, porque estás conectado a través del inconsciente. Cuando tu inconsciente está dando riendas sueltas a tu vida y toma todas las áreas de tu vida a través de esa personalidad que te construiste, que te creaste y en la cual te acomodaste y te amoldaste porque era lo bien recibido, lo bien esperado de todo el mundo, de toda la sociedad, menos para vos mismo. Es ahí cuando no vas a ver realmente cuando Cristo vuelve a aparecer en la vida, porque solamente estás dejándote llevar por los impulsos de quienes nos dijeron que teníamos que ir por ese camino, pero quienes ni siquiera lo recorren en ese camino, porque hacen cualquier cosa, menos lo que dicen que tenemos que hacer. Hay una incongruencia enorme en la vida, donde si criticas, te critican porque criticaste, pero sin darse cuenta están haciendo lo mismo que te están diciendo que está mal hacer. Entonces, esas son cosas que a mi vida empezaron a hacer señales de alarma cuando empecé a darme cuenta de que había muchas cosas que acomodar, muchas cosas que reparar y muchas cosas en las cuales entrar nuevamente en coherencia y en conciencia si realmente mi sueño y mi bienestar era el construir el mundo con el que yo de niña había soñado. Y no se trata de ese sueño ilusorio de no crear y difícil de conseguir. No. Para mí es un estado de conciencia. Para mí, hoy, ese sueño de niña es un estado de conciencia en el que yo me sitúo y todo mi exterior se acomoda a ese estado de conciencia en el que yo estoy. Porque si yo estoy en un estado de conciencia bajo, en donde soy la víctima, soy la culpable, soy desprestigiada, soy mal vista, soy mal recibida, nadie cree en mí, si yo miento todo el tiempo, si yo digo que voy a hacer una cosa pero hago otra, soy una víctima más del sistema, soy una dormida más del sistema que alimenta los bolsillos de grandes corporaciones y que nos destruyen y que después nos venden ciertas cosas químicas para matarnos sin que nos demos cuenta. Y como yo no quiero esa vida, no me queda otra más que aceptar mi realidad, mis sueños, tomarlos como propios y como construcciones que yo puedo crear. Porque si yo digo que, ay, no, esto va a ser difícil, ay, no, esto es imposible, ay, no, ¿quién va a creer esta absurdez? Ay, no, pero ¿en qué estás pensando yo? ¿Ya? Ahí entra como entra en escena la tía cuestionadora de todas las cosas insanas que tienen sus sobrinos. Menos en ver la punta de sus pies, ¿no? Bueno, me puse en una energía bastante
eh, exigente el último, pero no dejo de creer de que la forma de construir esta ola de conciencia en la que somos compañeros, que somos empáticos y que somos bondadosos con nosotros y con el otro, es posible. Y que también es posible darle vida nuevamente al Cristo que una vez existió. Si empezamos a darnos cuenta de las cosas que están en disonancia. Bueno, lo voy a dejar acá para no hacerlo más largo porque siento que hablé demasiado. Ya tengo sed, me voy a tomar un matecito. Les agradezco si escucharon toda esta historia. Y si no, bueno, al menos me sirvió a mí para expresarme lo que quería contarles. Como ya saben, aquí es mi alma quien le da riendas sueltas a mi sentir y a mi vibrar interior. Así que bueno, nos veremos en próximos, bueno no, tengo la costumbre de decir nos veremos porque estoy acostumbrada a hacer los videos, pero nos escuchamos en próximos podcasts. Les mando un abrazo enorme y que tengan muchas bendiciones. Chao.